claro, lo hacía con esos fines. Gracias. No, está bien, está bien, está bien, está bien. Ayer algún alumno me dijo, pero ¿cómo vamos a pasar Zoom si yo tengo muchas cosas que hacer? Bueno, no sé, pues entonces supongo que han elegido la materia por el horario, ¿no? Entonces, vamos a tener varias sesiones de Zoom, ¿no? Y tal vez posiblemente vamos a migrar a la plataforma de Moodle, pero eso estoy viéndolo y vamos a informar en su momento. Pero adelante, no tengo ningún problema. Bien, bien, señores estudiantes, estoy a la Buen espera día, de... profesor. Sí, Buenos días, profesor. Le habla Álvaro Ríos. adelante, Álvaro. Mire, muchas gracias. Mire, profesor, hay algunos elementos con los cuales no estoy muy familiarizado y por eso tal vez tengo algunas confusiones. Entiendo que los valores tienen cuatro características. La primera es que los valores eh, son jerárquicos, los valores son polares, los valores, y es este en realidad, bueno, los valores pueden ser objetivos y subjetivos, eso ya lo aclara Riccieri Frondizi, pero lo que me preocupa y no lo comprendo a cabalidad es por qué los valores valen y por qué los valores no son. Si yo quiero dar un concepto de valor, me preguntan qué es el valor, la respuesta debería ser los valores valen, no los valores son tal o cual cosa, ¿no? Y es eso lo que me lleva a la confusión porque creo que no hay ninguna otra categoría que tenga esta característica, cuyo que sea un concepto por sí misma. Le rogaría que me pueda aclarar, por favor, profesor. Gracias. Bien, Álvaro, desde el punto de vista empírico práctico, se dice que los valores son ideales, ¿no? Son ideas, ¿no? Son virtudes, cualidades, etcétera, que una persona pretende lograr al cabo de cierto tiempo, ¿no? Dentro del proceso existencial, digamos. Entonces, los valores son algo así como faros que te orientan para encontrar algún objetivo, ¿ya? Eso es desde el punto de vista práctico. Entonces, si alguien pregunta qué son los valores, usted puede decir los valores son ideales que uno busca. No, pero eso es en el orden práctico. En el orden estrictamente filosófico se dice eso, se ha dicho al principio. Los valores no son, los valores valen. Los valores son cualidades, es decir, los valores no existen por sí mismos como cosas. Es decir, ontológicamente definiéndolo, no existen como objetos, como cosas, ¿no? Como personas. Claro está que el valor se deposita en las cosas, en las personas, aterriza, ¿ya? Y entonces, cuando aterriza en una persona, en una cosa, ¿no es cierto? Esa persona expresa un valor, el objeto expresa un valor. Por eso se dice, y lo dice Frondizi, el valor tiene una existencia virtual, no tiene una existencia, digamos, real, ¿no es cierto? O sea, por eso decimos el valor no es un objeto cualquiera, tampoco es una persona, ¿no? El valor simplemente es una cualidad que se agrega, ¿no? A algún objeto, algún utensilio, alguna persona, ¿no? Que ha logrado concentrar de alguna manera ciertos elementos para poder producir, digamos, un valor. ¿Ya? Entonces, en el caso, por ejemplo, del amor, ¿no es cierto? Se dice que el amor es un sentimiento, ¿no es cierto? Pero usted puede ver el amor como tal, como objeto, imposible, no hay. El amor está expresado en dos personas o en una persona, ¿no es cierto? Esa persona exuda, digamos así, el sentimiento del amor, ¿ya? Pero eso puede ser pasajero, ¿no es cierto? La persona puede sentir amor durante algún tiempo para después dejar de sentirlo. Entonces, en una primera instancia, el valor se deposita en el objeto, en la persona y luego desaparece, ¿no es cierto? Y luego desaparece. Entonces, tiene una existencia virtual y una existencia relativa, ¿ya? Desde el punto de vista estrictamente filosófico, ¿no es cierto?
como dice Frondizi, al valor hay que entenderlo como una cualidad, ¿no? En términos generales. ¿Qué es el valor? El valor es una cualidad, ¿no? Que se agrega. Es una cualidad que puede aparecer y que puede desaparecer, ¿no? Entonces, en este sentido, muchos filósofos, tomando en cuenta lo que he dicho, lo que dicen los otros filósofos, dicen, bueno, entonces si el valor es así, tendrá que ser algo parecido a los números, ¿no? El número uno, el número dos. El número uno existe, claro que existe, pero materialmente no, ¿no es cierto? Es virtual, digámoslo así. Otra cosa es el símbolo que hacemos al escribir en un cuaderno, etcétera, ¿no es cierto? Pero los valores tampoco son entes ideales, no son ideas, son cualidades, diría Cicero Frondizi. Entonces, claro, muchos filósofos han pecado en esto y han entrado a confundir o a identificar valor como sinónimo de idea, ¿ya? Las ideas, ¿no es cierto?, no existen materialmente, ¿no? Están ahí, ¿no? Y entonces, entonces el valor tiene esa misma naturaleza, pero Frondizi nos aclara, nos dice, no, no confundir los valores con cosas, pero tampoco con ideas. Los valores son cualidades que se agregan, ¿no? Que pueden aparecer o que pueden desaparecer, dependiendo de las circunstancias que se dan en un momento dado. Ahora sí, Álvaro. Gracias, profesor. Sí, muy amable. Muy bien. ¿Algún otro estudiante, otra inquietud, preguntas? ¿Se escucha? Sí, claro. Ya. En la última clase usted mencionó sobre Dígame su cómo... nombre, por Ah, favor, sí. querido estudiante. Adrián Elías Callisaya Vélez. Ya, adelante. En la última clase donde usted mandó los audios mencionó de cómo es que cosas actualmente dejan de gustarnos y dejan de tener el mismo efecto como a las siguientes generaciones les va dando. Por ejemplo, usted colocó el ejemplo de los juguetes. Cómo es que antes nos gustaban unos juguetes que puedan tener una cierta estética y cierto sean llamativos, pero actualmente a los niños les gusta juguetes más violentos, más resaltantes. Me gustaría que hablara sobre una parte de ese tema y poder orientar mi pregunta que tenía en ese momento cuando escuché la clase y poder ver cómo me puede aclarar eso. A ver, lo que usted me pregunta tiene que ver con esa idea que yo les he lanzado ya en la primera clase, que dice, ¿qué está pasando con los valores? ¿No? Sí, Eh, algo así. es decir, teniendo en cuenta que ustedes tienen una especie de comprensión previa de los valores, no total, tienen ustedes en este momento una comprensión provisional de los valores, ¿no? No están agarrando todavía de manera total el concepto del valor. En ese sentido le entiendo a Álvaro, ¿no es cierto? En filosofía es así, chicos, o sea, filosofía no es como una ciencia natural, digamos, donde usted está segurísimo de manejar el conocimiento. Uno más uno es dos y nadie me puede decir que no es así, ¿no es cierto? Lo dicen las leyes de la matemática, etcétera. Uno más uno es dos, ahí no tengo dónde perderme. En el tema de la filosofía, cuando usted aborda los problemas, no solo el caso de los valores, sino otros problemas, ¿no es cierto? El filósofo a veces sale frustrado, o el que estudia filosofía puede frustrarse, porque parece que detecta el problema, lo analiza, lo piensa, lo indaga, etcétera, está como por agarrar al problema, está por resolver el problema, de repente se les resbala de las manos, ¿no es cierto? Entonces, en filosofía va a haber siempre ese sentimiento de frustración, ¿ya? Eh, es bien difícil en filosofía agarrar los temas, los problemas, de una manera tan segura como lo hacen los físicos, los matemáticos, ¿no? O los que estudian otras disciplinas en el campo concerniente a sus contenidos, ¿no? Disciplinarios. Entonces, en filosofía eso no es tanto así, digamos, ¿no es cierto? Tal vez en lógica. En lógica hay reglas seguras, ¿no es cierto? La ley lógica de la identidad, de no contradicción, etcétera, ahí no hay donde perderse, digamos, ¿no? Pero cuando usted ya sale de la lógica, ahí hay una cantidad de problemas que el filósofo aborda, ¿no? Discute, etcétera, pero no puede agarrarlo totalmente, ¿no? Total o completamente. Parece que cuando usted está ya resolviendo el tema, entendiendo el tema, de repente
todo se le cae y empieza nuevamente de cero. Esa es un poco la labor filosófica, puede ser hasta frustrante, ¿no? Entonces, pero digamos, no dejen lugar a que eso ocurra, no, cuidado que se conviertan en filósofos frustrados, no tampoco es así, ¿no? Sino que entiendan un poco eso y familiarícense con la manera como los filósofos abordan los problemas, que nunca tiene una solución completa, tal como ocurre en otras disciplinas, ¿no? Es decir, una solución completa relativa. En filosofía es bien, mire usted, el problema del ser, que empezó con tales de Mileto, mire usted, el problema del ser, ¿no es cierto? Hasta Heidegger, mire usted, tiene más o menos algo así como 3000 años de vigencia y nadie ha resuelto el problema del ser. Claro que todos los filósofos pretenden haberlos resuelto, digamos, ¿no? Heidegger en sus libros finalmente no da una respuesta categórica al problema del ser, mucho menos los otros filósofos. Y de Heidegger hasta ahora los filósofos postmodernos, digamos, tampoco, ¿no? Tampoco. Entonces, miren ustedes, en filosofía a veces hay problemas en cierto modo irresolubles, ¿no? Pero que siempre podrían resolverse. Esa es un poco la idea de filósofo, ¿no? Nosotros tuvimos aquí en Bolivia un filósofo boliviano, ¿no? Se llamaba Marvin Sandy, ¿ya? Un filósofo potosino, muy importante, filósofo del siglo XX, ha fallecido en España. Pero bueno, las circunstancias de su fallecimiento son verdaderamente difíciles de poder comprender porque parece ser que su fallecimiento, y digo tal vez el suicidio, tuvo que ver un poco con la temática o la problemática que él estaba abordando durante muchos años, ¿no? Entonces, Marvin Sandy era un filósofo boliviano que había estudiado en Alemania, ¿no? Estaba en España, estudió a Heidegger profundamente, se empapó del problema del ser, etcétera, y entonces algo así como un filósofo existencialista fue preguntándose qué es el ser, no sé qué es lo que da consistencia a esta realidad, pero sobre todo, qué es lo que le da consistencia al ser humano, cuál es su destino, ¿no? Cuál es la naturaleza del ser humano. Entonces, no podía encontrar el ser. Y en algunos de sus escritos, ¿no? Marvin Sandy sugiere, ¿no? Dice, bueno, la única manera en que nosotros algún día sepamos exactamente qué es el ser es la muerte. Es decir, usted muere y entenderá lo que es el ser. Y entonces parece ser que eso pudo haber ocasionado el suicidio de Marvin Sandy. No lo sabemos bien, eso estaba investigándose, había un estudiante que estaba haciendo una tesis al respecto, pero eso es interesante, o sea, cómo los problemas de la filosofía parecen ser perennes, ¿no? Hasta inmutables, pero el filósofo dice, no, nunca ningún dato, ningún problema es perenne, siempre hay la posibilidad de cambiar, pero en filosofía es bien difícil esto, ¿no? Entonces yo quería compartir esta idea a propósito de lo que me preguntaba Adrián, ¿no? Bien. Luego, la segunda parte de su intervención, Adrián, ¿cuál era? Ah, ya. Principalmente era de que mm, usted mencionó de cómo es que ahorita acaba de dar una palabra. Ah, sí, sí, de De, acuerdo, me acuerdo muy bien, Adrián. Perdone por la introducción. Bien, entonces, al principio de las clases yo dije, ¿qué está pasando ahora con los valores? Los valores están entrando en crisis, ¿no? Y si los valores están entrando en crisis, entonces quiere decir que habían valores absolutos, inmutables, porque solo así se puede entender la palabra crisis. Es decir, hay un determinado, hay un determinado proceso, hay una determinada institución, etcétera, ¿no es cierto?, que tiene las reglas bien claras. Cuando las reglas se desvirtúan, son mal utilizadas, entonces la institución entra en crisis, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, cuando hablamos de valores, decimos que los valores están en crisis, y si decimos que están en crisis, entonces tal vez estamos queriendo decir que los valores son absolutos, es decir, esos valores valen para todos, no solo para todos el viviente de este siglo XXI, no, valen para todas las generaciones. Eh, Tuvieron validez para las generaciones anteriores, tienen validez para las actuales y tendrán validez para la posteridad, es decir, son valores universales, absolutos, inmutables. Y cuando alguien no hace lo que estos valores inmutables, digamos, profesan, entonces estamos
poniéndolo a la axiología, digamos, en una especie de crisis. Entonces los valores están en crisis. ¿Eso es lo que está pasando ahora? ¿O es que los valores, ¿no es cierto?, están transmutando? Nietzsche nos ha dicho que los valores se transmutan, cambian, ¿no? Es decir, Nietzsche es el filósofo que subraya mucho la relatividad, es decir, Nietzsche de alguna manera fue el precursor de los filósofos postmodernos. En realidad, Nietzsche es el maestro de todos los filósofos postmodernos que conocemos, ¿no? Y entonces, Nietzsche es el primero que dice que, bueno, hay que poner en entredicho lo que dice la cultura occidental respecto al conocimiento, respecto al lenguaje, respecto a los valores, etcétera. Y entonces, dice Nietzsche que los valores van cambiando, se van transmutando, y siempre ha sido así. Es decir, los valores a lo largo de las épocas han ido variando. Esto quiere decir que en el plano práctico los pueblos, ¿no es cierto?, han ido implementando, creando escalas de valores que en un tiempo tenían cierta validez y después ellos mismos, ¿no?, mejoraron o cambiaron, y en otros pueblos lo mismo. Entonces, parece ser que los valores, ¿no?, tienen que ver con jerarquías no solo de, digamos, de la especie humana en general, sino que hay jerarquías y jerarquías. Hay tablas de valores y tablas de valores, ¿no? Cada pueblo, ¿no?, cada región tiene tablas de valores, ¿no? A eso hemos llegado hasta ahora. Inclusive decimos, cada persona, cada uno de ustedes tiene una escala valorativa. Si yo hago una exploración en este momento, probablemente ustedes me digan, licenciado, el valor que yo quiero alcanzar, mi objetivo es esto, no quisiera hacer. Y si comparamos, digamos, esas respuestas, probablemente ahí nos demos cuenta de que cada uno de ustedes tiene una escala valorativa, es decir, tiene una jerarquía de valores. Para unos el valor tiene mayor preeminencia que otros valores, ¿no? Para otros de otra manera. Y entonces estamos hablando de una especie de relatividad del valor. Cuando se habla de la relatividad del valor, estamos pensando a esa idea que es la transmutación de los valores, ¿ya? Bien. Y la otra idea era, los valores se están vaciando, ¿no? Es decir, los valores se están entrando en crisis, están transmutándose, o los valores se están vaciando. Es decir, cuando digo vaciando, estoy diciendo que la época moderna ya está propiamente perdiendo, digamos, la conciencia de los valores y se está convirtiendo en un ser absolutamente insensible, mecánico, automático, que solo depende de la ciencia y por lo tanto considera que todo lo que existe, ¿no es cierto?, está ya explicado por la ciencia. Y entonces, en ese caso, hay un total vaciamiento de los valores. Es un ser tecnócrata, un burócrata, un ser insensible, frío, calculador, racional, lógico, científico, etcétera, ¿no es cierto? Y entonces, pues, en ese caso, lo que hay es un vaciamiento de los valores. Es decir, parece ser que la civilización actual está perdiendo los valores, está perdiendo de vista esos ideales, ¿no? Y probablemente tal vez lo perdamos totalmente, o tal vez gracias a los filósofos, ¿no es cierto?, volvamos a tomar conciencia de que los valores son importantes en la existencia de este mundo ahora, ¿no es cierto? Bien, en ese sentido, entonces, el ejemplo que yo di había que ver, ¿no? En el sentido tal vez de transmutación, ¿no es cierto? Lo que antes era horripilante, feo, ahora es bueno, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes han leído algo de antropología cultural, van a ver que en distintas culturas, por ejemplo, ¿no?, nosotros en nuestro caso enterramos a nuestros difuntos, ¿no?, a nuestros seres queridos, ¿no? En otras culturas y en otros pueblos eh, eh, se comen a sus familiares, ¿no? Se los comen, así que practican, digamos, la antropofagia, ¿no? Pero para ellos eso es un valor positivo. No hacerlo implica, ¿no es cierto?, violar una jerarquía de valores, ¿no? Y en consecuencia las sanciones, ¿no? Entonces, mire usted, para una cultura algo es bueno, para la otra es malo, y así en el cuadro general de todas las culturas, eso es lo que se da actualmente. Entonces, no hay, y aquí entra el tema de la unidimensionalidad de la cultura occidental, ¿no es cierto? La cultura occidental con los conquistadores, ¿no? Y con todo lo que le antecede, ¿no? Los romanos, ¿no? Inclusive Grecia, etcétera.
Entonces la cultura occidental se preció, sus filósofos, ¿no? Sobre todo los filósofos alemanes, Hegel, etcétera, ¿no? La cultura occidental, ¿no? Es la única, ¿no? Que ha logrado llegar a la conciencia total de sí mismo, ¿no? Entonces, la cultura occidental es propiamente el ámbito del ser, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, y se creyó que había una sola imagen de hombre, que todos los seres humanos del planeta debían cumplir o seguir esa imagen de hombre o ese modelo de hombre europeo y ahora obviamente norteamericano, ¿no es cierto? Esa era la única posibilidad de ser humano, ¿no? Bien, eh, entonces, de un tiempo a esta parte, eso se ha relativizado, ¿no? Los filósofos modernos se han encargado de lo que sí, los grandes metarrelatos ya no van más, ¿no? Pensar que hay una sola cultura universal, pensar que hay una sola historia universal, ya no va. Ahora hay historias locales, historias cortas, ¿no? Historias propias de los pueblos, de las culturas, etcétera, y entonces hay que ubicarse en ese plano en el que estamos, ¿no? Ahora la gran pregunta es, ¿nuestra civilización va a deparar la pérdida total de los valores, es decir, el vaciamiento total de los valores? ¿Qué es lo que va a pasar? Estamos ante esa incertidumbre y es precisamente por eso que la arqueología tiene importancia en la actualidad. Bien. Licenciado, yo tengo una pregunta. Sí, por favor, hay varios estudiantes que siguen esperando que los conecte. Están escribiendo al grupo de WhatsApp, no sé si los puede aceptar. Estamos haciéndolo, solo que cuando explico o estoy respondiendo me emociono y me olvido, ¿no? No chequeo los que están. No, está bien, Nick, lo estábamos escuchando igual, solo que ahorita acaban de escribir, por eso. Buenos días, Dale, licenciado. adelante. Mil disculpas, lo que pasa es que estaba conectado, pero por algún momento, por algún motivo no podía conectarme de forma adecuada. Muchas gracias. Bien. Bueno, pues es nuestra primera sesión. Es obvio que va a haber estos problemas. Yo mismo estoy metiéndome en estos problemas, en estos temas de enseñanza virtual y claro, todos tenemos ciertas limitaciones en algunos casos o problemas de dificultad. Pero a medida que vayamos haciendo las sesiones de Zoom, mejoramos seguramente, ¿no? Bien, entonces, pues, en pantalla se me dice que tenemos tiempo de 8 minutos. Lo que vamos a hacer es que faltando un minuto o 30 segundos para que el tiempo se cumpla, ustedes van a salir de Zoom y luego, después de un minuto, vuelven a entrar para continuar la clase, ya con el mismo link, ¿de acuerdo? Bien, entonces aquí tenemos en este momento 7 minutos y bien, entonces, pues, Adrián Vélez está... ¿Tiene usted alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Sí, quería, de alguna forma se me vino la idea de que cada vez los valores se han vuelto más subjetivos y se han ido Ajá, más ajá, personales. sí, Eso fue lo único que se me ocurrió ya después de eso y no tengo más dudas. ya. No, claro, ahí Álvaro al principio nos dijo, ¿no es cierto? Y se adelantó un poco a la temática que vamos a ver las siguientes clases. Tiene que ver con la objetividad de los valores o con la subjetividad. Si usted considera que los valores son objetivos, es decir, no entendiendo como objetivo como cosa, sino entendiendo como el valor, como algo estable, inmutable, ¿no? Que no cambia a pasar, digamos, el tiempo. Si usted cree que los valores son universales, no cambian, valen para todos, entonces usted es objetivista. Si usted considera que los valores no existen por sí mismos, no existen los valores universales, entonces es el hombre quien crea los propios valores. Son las culturas las que crean sus propios valores, sus propias escalas, ¿no? Sus propias maneras de valorar las cosas, y entonces usted es subjetivista. Usted diría, cada uno de nosotros es subjetivista porque cada uno coloca como su valor más elevado un ideal o una meta que él considera que eso es correcto, ¿no? Quiere ser un gran músico, un gran futbolista, un profesional en filosofía, bueno, hay tantas cosas que puede ser. Entonces, hoy el siglo XXI, sobre todo, está muy caracterizado, y finales del siglo XX,
por la subjetividad. La cultura occidental, la cultura de la cual nosotros nos alimentamos todavía, es una cultura tremendamente subjetiva, ¿no? Que nos hemos vuelto muy subjetivistas. No sé si está bien o está mal, porque claro, el subjetivismo a veces nos puede llevar a una especie de aislamiento individual, ¿no? Vivimos al lado de una persona, pero no la conocemos, ¿no? Tenemos, no sé, 75 o 100 amigos por internet, pero ni siquiera conocemos a nuestro amigo de al lado, ¿no? Al vecino de al lado o el de frente, ¿no? Hemos llegado a ese nivel, ¿no? Entonces, el subjetivismo es un tema interesante que también probablemente lo vamos a tratar a propósito de los otros aspectos que veamos de los valores, sobre todo cuando tratemos el tema de si los valores son subjetivos u objetivos, ¿no? Veremos en ese momento este tema. Bien, ¿algún otro estudiante, por favor? Licenciado, Sí, licenciado. Adelante. ¿cuál de los dos, licenciado? No, Creo que está mi compañero. no sé quiénes han hablado. A ver, Yo, licenciado, quería preguntar algo también. nombre, por favor, su nombre. Diego Campero. Ya, adelante, Diego. Yo estoy tomando la materia de teorías culturales y me ha sorprendido mucho la relación que tiene con el tema de los valores. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Siendo Bolivia un país pluricultural, ¿en qué forma influye al dar un juicio valorativo nuestra tabla de valores o cómo, en qué forma mutaría si somos un país pluricultural? Esa es mi pregunta. Se escucha muy bajo su voz. Entonces, la pluriculturalidad que está establecida en la Constitución nos dice que hay 30 y tantas etnias, ¿no? En este país, y por lo tanto tenemos 30 y tantas escalas de valores, ¿ya? Disculpe, licenciado, no se le escucha nada. A ver, ahora sí. No, muy bajito está. Parece que movió algo del micrófono, dicen algo. Bueno, hay un problema técnico. Estamos a punto de terminar. Yo diría, ¿me escuchan bien? Mi voz queda. No, se escucha muy bajo todavía. Es como si algo estuviese tapando el micrófono. Bueno, ahora está cambiando. Lo que vamos a hacer es que como ya estamos al resto de la primera sesión, vamos a salir y luego vamos a volver a entrar en el mismo ritmo de siguiente pasaje y ahí creo yo que va a mejorar, digamos, el audio. ¿Está bien? Está bien. Está súper.